Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Aquí les traigo ya el JBL Pulse 5. La primera impresión es que es una caja de bastante calidad, muy robusta. Bluetooth 5.3, como ya los últimos modelos han estado trayendo. Por este costado podemos ver que aquí vienen, que se pueden emparejar varias. Cuenta con una aplicación, como se observa aquí. El precio es de $310 o 6.200 pesos mexicanos. Realmente eso es lo que vamos a descifrar ahora aquí en este video, si realmente vale la pena este altavoz por su precio, porque se me hace un precio bastante caro. Voy a destapar el altavoz para mostrarlo. Vamos a ver aquí, quitamos esta tapa que son los manuales, los hacemos por acá por un lado. Se siente así a simple vista bastante pesado, pero ya está aquí. Voy a hacer esta caja para acá para un lado, y aquí se encuentra ya el nuevo diseño, las letras del nuevo diseño de JBL. Bueno amigos, en el interior de la caja únicamente encontraremos el cable para alimentar la batería interna, que viene ya tipo C con la salida normal, como podemos ver aquí. Vienen unos manuales que por lo regular nadie los lee, una guía rápida de inicio, en el cual podemos ver que aquí vienen algunas características. Lo pondré así por si quieren pausarlo, pero podemos ver que tiene, creo que son las cosas más importantes. Aquí podemos ver también que es resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. No creo que nadie se anime a meterlo. Aquí podemos ver cómo te indica la barra de LED, que es esta, la carga, diferentes colores, descarga la aplicación y algunas cuantas cosas más que les estoy mostrando por aquí. Pero no perderemos más tiempo en esto, ya que esto por lo regular nadie le toma interés. Bueno, aquí ya podemos ver que tiene el botón de power, el botón para ponerlo visible el Bluetooth. Este debe ser para apagar la luz o para hacer algunos cambios, estilos. Bueno, aquí estamos viendo que hace diferentes estilos de luminosidad. Tiene el botón Party Box, con el cual podemos conectar dos del mismo modelo en sonido estéreo o conectar varias que sean compatibles con esta función para conectar varios altavoces. El puerto de carga tipo C. Podemos ver que la agarradera cuenta aquí con un diseño antiderrapante muy parecido al que traen los altavoces por la parte de abajo. Y por aquí el nombre del modelo, que es Pulse 5. Por la parte de arriba, donde nos encontramos ahora con el nuevo tweeter que trae aquí. Aquí se logra ver al fondo un poco. La parte de arriba es un acabado de aluminio oscuro. Se mira bastante bien. De hecho se siente que es metal. Por la parte de abajo tenemos el woofer iluminado. Este woofer proyecta la luz conforme se está reproduciendo la música. Y pues ya las típicas letras del nuevo diseño de JBL. Ahorita les haré también una prueba de sonido, pero les quiero mostrar más que nada cuáles son las funciones principales de este altavoz, ya que es un altavoz bastante caro. Para muchos realmente no valdrá la pena. Aquí ya nuevamente me conecto. Bueno amigos, aquí las funciones por lo cual es caro este producto. Podemos ver aquí que tiene varias funciones diferentes para mover los colores, diferentes ambientes. Aquí lo podemos estar viendo, dependiendo de lo que estés haciendo es lo que tú puedes aquí modificar. Aquí estamos ya viendo disminuir un poco el brillo para que se pueda apreciar. Bueno, aquí podemos ver que aquí nos indica que esta es la luz del vaso. Podemos apagar la luz del vaso y únicamente ahí les calé que únicamente lo que viene siendo alrededor, únicamente el woofer iluminado, y aquí encendemos todo o definitivamente lo apagamos. Esta barra, como podemos observar aquí, es
qué tanta potencia quieres en la luz. Ahí ya se está observando, se aprecia más. Ahí vean cómo se aprecia bastante bien el diseño de este nuevo Pulse 5. Bueno, lo bajo nuevamente. Aquí podemos ver lógicamente que tenemos una tortuga o una liebre. ¿Qué tan rápido quieres que sea el movimiento? Ahí está lento. Ahí está un poco más rápido. Y aquí la luz es bastante rápida. El ecualizador, que ya todos lo conocen. Pero aquí, amigos, esto pienso más. No sé si la versión 4 también tenga esas funciones, que es por lo que más lo compra la gente, porque te sirve de adorno. Voy a hacer este ejemplo, miren. Perdón, me equivoqué aquí. Voy a parar la música. Es más, se debe de parar al tocar aquí, a ver. ¿Vieron, amigos? Ahí está reproduciendo música como de olas del mar. Tranquilidad. Aquí el tiempo en el que se va a terminar de reproducir ese sonido de fogata. Naturaleza. Sonido de agua corriendo. No sé, como les digo, si eso será lo que más le guste a la gente. Aquí puedes poner un color, el que tú quieras, el que más te decida o el que más te guste. Pero ahora lo más importante, amigos, lo que todos están esperando. ¿Vale la pena gastar realmente por este altavoz $300 o 6,000 pesos mexicanos? Si tú cuentas con el dinero y te gusta el ambiente del picnic, estar en reuniones y que tu altavoz sea la atracción y todo, pues sí vale la pena gastar por este producto tanto dinero. Si tú quieres un altavoz con buena calidad de sonido, potencia, que realmente se note esa impresión de sonido, no te conviene comprar ese altavoz. El sonido es bueno y tiene buena presencia de bajos. Ahorita te voy a hacer la prueba para que lo veas. Pero todavía un Char 5, como el sonido es directo hacia ti, te dará más la impresión de tener un sonido con mayor potencia. Aquí hay la potencia que tiene el Char 5, sí, la potencia que tiene el Char 5 se escucha bien, pero como este sonido es el woofer hacia abajo y el tweeter hacia arriba, nunca va a ser lo mismo como apreciar ese sonido directo. Por eso mismo quise traer este video para realmente ver si vale la pena este altavoz. Es muy elegante. Eso sí, como pueden observar, si a ti te sudan las manos, la grasa aquí se logra ver, que la dejas, que posiblemente no sea de gran importancia para muchos, pero sí tiene residuos que se miran aquí. Miren, no sé si se logran apreciar aquí. Aquí se deben de estar ya viendo. Ahorita les haré una prueba de sonido para que ustedes vean si realmente les conviene comprar este altavoz. Won't you let the light